en periodoncia, la clasificación de 1999, y que actualmente estamos manejando una clasificación actual, fue propuesta en el año 2018, pero que en el 2017 la Academia Americana de Periodoncia y la Federación Europea de Periodoncia llamaron a los expertos, entraron en un consenso y lanzaron esta nueva clasificación, teniendo en cuenta algunos puntos que estaban sueltos, como lo que es los implantes dentales, como lo que es la periodontitis, en un diagnóstico más específico. La clasificación del 2018 es muy amplia. Le podría decir que es una clase de aproximadamente 5 a 6 horas para poder entender mejor esta clasificación. Ustedes están empezando en la parte periodontal, ya algunos tienen más noción, pero vamos a resumirlo en una clase de aproximadamente 45 minutos para que tengan la facilidad en sus pacientes de clínica poder diagnosticar, diferenciar y tener claros los puntos claves para poder dar un correcto diagnóstico y tratamiento en sus pacientes. La nueva clasificación principalmente nos habla de condiciones y enfermedades periodontales y periimplantarias. Repito, esta nueva clasificación toma en cuenta a los implantes dentales. ¿Recuerdan ustedes que habíamos hecho una analogía? Si en dientes era gingivitis, en implantes, ¿cómo lo llamaban? Mucositis. Si en dientes es periodontitis, en implantes es periimplantitis. Muy bien. Esta nueva clasificación, entonces, va a estar en 3 grandes rubros. Lo vemos ahí: salud periodontal, condiciones y enfermedades gingivales, periodontitis y otras condiciones que pueden afectar al periodonto. Vamos a ver el primer punto: salud periodontal y condiciones y enfermedades gingivales. Algo puntual. Ustedes deben saber identificar en sus pacientes cuándo es salud periodontal. ¿Cuándo es salud periodontal? Cuando no hay profundidad sondaje mayor de 3 milímetros. Cuando no hay sangrado al sondaje, o al menos hay solo 10% o menos de sangrado en algunas piezas. Cuando no hay pérdida ósea radiográfica. Eso lo habíamos hablado, ¿verdad? Yo puedo diagnosticar periodontitis si es que en profundidad sondaje es 4 milímetros o más, si es que al hacer ese sondaje el paciente va a dar un sangrado, y si en radiografía hay pérdida de la lámina dura, que es el hueso alveolar propiamente dicho, un componente del periodonto. Muy bien, ese es un periodonto inválido. No hay pérdida de inserción clínica, no hay pérdida de hueso en la radiografía. Pero también existe el término periodonto reducido, y eso es algo que se está agregando en esta nueva clasificación. Un periodonto reducido sí va a tener pérdida de inserción clínica, sí va a haber posiblemente pérdida ósea radiográfica. Si yo lo comparo con el periodonto intacto, podría decir, por ejemplo, una recesión gingival que no sangra y que no tiene bolsa. Eso es un periodonto reducido. O sea, si ustedes ven una recesión gingival en sus pacientes, obviamente, si hay recesión gingival, es porque ha perdido hueso. Hay pérdida ósea. Hay posiblemente pérdida de la estructura base del periodonto, pero está sano. Es un periodonto reducido. El periodonto reducido, vamos a ver que tenemos partes, o lo podemos identificar de 2 maneras. En una periodontitis estable, ¿qué llamo periodontitis estable? Controlada. Cuando pacientes ustedes que van a tratar, que han hecho un fase 1. Fase 1, todos sabemos que es índice integral, técnica de cepillado, raspado finalizado radicular. Esa fase 1 está haciendo que el paciente responda. Esto que ven ahí, que es periodonto reducido en paciente con periodontitis estable, quiere decir que el paciente, cuando hace su profundidad de sondaje, no sangra. ¿Puede haber profundidad de bolsa de 4 milímetros? Sí,
pero no sangra. Recuerdan que si no sangra, no es periodontitis, ¿verdad? Muy bien. El periodonto reducido en un paciente no periodontal, la profundidad del sondaje es hasta 3 milímetros. ¿Puede haber pérdida de inserción clínica? La hay. Vuelvo a repetir. En un periodonto reducido hay pérdida de inserción clínica. Lo hay, pero está en paciente sano, ya sea con una periodontitis estable o que no tenga ni periodontitis ni gingivitis. ¿Okay? Las recesiones, por ejemplo, es un gran ejemplo de un periodonto reducido. Muy bien. Entonces, cuando yo evalúo a un paciente en la clínica, ¿cuándo puedo decir que tiene salud gingival? Cuando el sangrado es mínimo, menos del 10% de las zonas evaluadas, y que la profundidad del sondaje no sobrepasa los 3 milímetros. Ahí yo puedo decir, pongo en mi historia clínica, mi paciente tiene salud gingival. ¿Ok? Seguimos. Este cuadrito es, en resumen, todo lo que les acabo de decir. Lo que te acabo de hablar, por ejemplo, de la pérdida de inserción que no hay en un periodonto unitable, en un periodonto reducido sí hay pérdida de inserción. La profundidad del sondaje que voy a evaluar en un paciente con periodontitis, en un periodonto reducido, puede ser hasta 4, pero no hay sangrado del sondaje. Este es el resumen de lo que les acabo de comentar. ¿Okay? La clase anterior habíamos dicho, y ya lo venimos repitiendo, de que placa ya no es el término que van ustedes a utilizar en clínica ni en ninguna práctica. Lo que van a utilizar es biofilm. Entonces, existe gingivitis asociada al biofilm. Puede ser sin factores, o sea, sin ningún factor sistémico que pueda influir en la gingivitis, solamente relacionado al biofilm. Una gingivitis que sí está relacionada con factores locales y sistémicos, que lo vamos a ver, y también el agrandamiento gingival, el asociado a medicamentos, puede provocar gingivitis. La extensión de la gingivitis va a depender de las piezas afectadas. Si tenemos hasta el 30% de piezas afectadas, entre el 10 y el 30%, vamos a llamar al problema localizado. Si es más del 30% de piezas afectadas, el problema es generalizado. Para ampliar la gravedad de la gingivitis existe un índice. Vamos a tomar en cuenta el índice gingival de Lowe, el cual te dice si la gingivitis es leve, moderada o severa. ¿Okay? ¿Y cuando una gingivitis es leve? Ahí está. Área mínima con cambio de color y textura del tejido. Es decir, algo marginal, muy leve, que no sangra ni al sondaje ni provocado por algún agente externo. Eso es leve. Moderado. Ya tengo un área brillante, edematosa y con sangrado al sondaje. Recuerden que la leve no sangra al sondaje. La moderada ya sangra al sondaje. Pero no hay bolsa. Gingivitis no es periodontitis. Gingivitis no hay bolsa, no hay profundidad del sondaje, pero sangra el sondaje. Y la severa, cuando por cualquier estímulo, por mínimo que sea, incluso el paciente hablando, sus encías están sangrando. Eso es severo. ¿Okay? Entonces ya tenemos claro cómo podemos clasificar a la gingivitis en leve, moderado o severo en nuestros pacientes. Solo asociado a biofilm, sin factores. ¿Qué bacteria podría ser una de las más importantes iniciadoras? Muchas. Para que ustedes lo sepan, la Prevotella intermedia es una de las bacterias periodontopatógenas iniciadoras, que no solamente está en la gingivitis asociada a un biofilm, sino también
lo vamos a ver en la gingivitis úlcero necrosal. Esa gingivitis dolorosa, esas gingivitis que al paciente le arde mucho las encías, le duele demasiado y se le trozan las escalpinas. Vamos a ir con una. ¿Qué factores locales me pueden generar gingivitis? Por ejemplo, lo habíamos mencionado, las perlas del esmalte son reacciones anatómicas que tienen algunos pacientes en las líneas morales superiores, sobre todo, y que pueden funcionar como un factor local de retención del biofilm. Las restauraciones que sobrepasan el margen gingival. Ya van a ver seguramente en clínica algunos pacientes que vienen con sus coronitas y que está un halo negro, y antes de eso hubo inflamación de las encías. ¿Qué pasó con esa coronita? La segmentaron muy infragingival e invadieron un espacio importantísimo en los dientes, que es el espacio biológico. ¿Okay? Vamos a ir hablando poco a poco también de eso. Entonces hay factores locales, factores sistémicos para gingivitis. Por ejemplo, los cambios hormonales que ocurren en las niñas, en la menstruación, en las mujeres embarazadas, en las pacientes que entran en un estadio de menopausia, esos cambios hormonales son aprovechados por bacterias periodontopatógenas. ¿Por qué? Porque este aumento de progesterona tiene una composición química muy parecida a la vitamina K, que es fuente de nutrición para las bacterias periodontopatógenas. Es por eso, por ejemplo, habrán escuchado que pacientes embarazadas empiezan a tener agrandamientos e inflamación gingival llamados herpes. Producto del cambio hormonal que tienen, las bacterias aprovechan ese tipo de hormona para poder multiplicarse y empezar a generar mayor inflamación gingival. Entonces, hay que tener mucho cuidado en las pacientes embarazadas. Tienen que tener un control periodontal siempre. ¿Okay? Tenemos también los agrandamientos gingivales por medicamentos. La clase pasada vimos que existen algunos medicamentos que provocan este agrandamiento. Por ejemplo, la ciclosporina es un inmunosupresor que lo dan a los pacientes trasplantados. ¿Qué otro medicamento? Nifedipino, fenitorina, son medicamentos para la presión, para las epilepsias, que pueden provocar agrandamiento gingival. Este agrandamiento hace que se pueda retener los alimentos y el biofilm aprovecha estos alimentos provocando inflamación. Bien, hemos hablado entonces aquellos factores de gingivitis que solo están relacionados al biofilm, pero también están aquellos que no están asociados al biofilm, y tenemos todos estos. No vamos a hablar de cada uno, ustedes van a tener las diapositivas y muy probablemente se van a poder investigar cada alteración que pueda haber, como desórdenes metabólicos, nutricionales, ausencia de vitamina C, que puedan provocar o inducir a una gingivitis. Pasamos entonces a la periodontitis. Hasta ahí, ¿alguna pregunta o duda que tengan de gingivitis? Esto es muy puntual para que ustedes puedan identificar a sus pacientes en clínica. ¿Está claro? Perfecto, seguimos. La periodontitis. La periodontitis, habíamos hablado que según la clasificación del 99, lo determinaban como periodontitis crónica, agresiva, con una asociación a la enfermedad sistémica y una periodontitis úlcero-necrotizante. Esto es la clasificación del 99. La actual clasificación ya no habla ni de crónica ni de agresiva. Empezamos a hablar de estadios. Y antes de hablar de eso, mencionemos aquella periodontitis
úlcero necrotizante. Les mencioné que la gingivitis úlcero necrotizante, la pregunté, estaba relacionada a esta enfermedad. También existen estiomegas que están relacionadas a esta enfermedad. Pero ¿cuál es el factor más importante para desarrollar esta enfermedad que es dolorosa, que provoca necrosis papilar? Viene a ser el aumento del cortisol por el estrés. Y les comenté también que esos soldados que iban adelante en la Segunda Guerra Mundial, por el estrés generado en la guerra, empezaban a tener esta alteración. El estrés provoca o puede provocar una gingivitis úlcero necrotizante. También en niños que desarrollan herpes es una tendencia a que ellos desarrollen una gingivitis úlcero necrotizante. Si esta gingivitis no se controla, empieza a avanzar, destruye parte de la estructura periodontal, se transforma en una periodontitis. ¿Y quiénes son los más susceptibles? Los pacientes inmunosuprimidos, pacientes con VIH. Son aquellos que podemos encontrar este tipo de alteraciones, periodontitis, úlcero necrotizante. Principalmente vemos necrosis papilar, mucho dolor en el paciente, ulceraciones en las papilas. ¿Y cómo se ve una necrosis? No piensen que se ve de color negro. La necrosis de los tejidos se ve de color amarillo, amarillento. Y eso es una necrosis. Y si yo relaciono, veo la historia clínica, empiezo a investigar, mi paciente veo que tiene niveles altos de estrés, mucho dolor, y veo necrosis papilar, puedo estar frente a un caso de gingivitis úlcero necrotizante. ¿Okay? Antiguamente se llamaba CUNA. Lo de rojo es tensión. Tensión, 2 puntos. El término aguda fue eliminado porque este proceso es crónico. Por eso quedó como CUNA, gingivitis úlcero necrotizante. Tratamiento ya van a ver ustedes, ya les voy a comentar poco a poco el tratamiento, que es una fase 1 convencional y medicamentos como el metronidazol, que ataca principalmente la parte nuclear de las bacterias. También tenemos en periodontitis, en la nueva clasificación, la asociada a enfermedades sistémicas. Miren la lista, a ver quién tendrá con la lista que yo veo. Toda esta lista de enfermedades sistémicas que pueden influir en el desarrollo de una periodontitis. Importante para ustedes, clásico, diabetes. Y lo hemos mencionado. La diabetes es un problema que puede causar periodontitis, como que la periodontitis puede exacerbar el problema de la diabetes. Pregunta: ¿cuál es la prueba que yo tendría que mandar a mi paciente si me dice que es paciente diabético? Glucosilado. ¿Qué le da la hemoglobina glicosilada? ¿En cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿Tenga más? ¿Tenga menos? Pues estamos pensando 2 a 3 meses de control de la glucosa del paciente de la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque evalúa al eritrocito, al glóbulo rojo. La glucosa se adhiere al glóbulo rojo y se transporta por la sangre durante 2 a 3 meses de vida que tiene el glóbulo rojo. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes pidan a sus pacientes lo que vendría a ser la hemoglobina glicosilada? Porque evaluarían a su paciente cómo está controlado durante los 2 a 3 últimos meses. Porque si ustedes le piden glucosa basal, el paciente se la toma, viene con su prueba de glucosa basal y le doctor tengo 7, lo máximo. Dejó de comer su chocolatito 2 o 3 días antes y la glucosa basal sale bien. Pero eso no es una referencia para el tratamiento dental y menos para los implantes dentales. La referencia vendría a ser la hemoglobina glicosilada. ¿Ok? Muy bien.
Para yo decir, entramos a periodontitis propiamente dicho, que tengo periodontitis, ya les mencioné las características claves. Además de eso, tengo que tener en cuenta estos datos. Tienen que haber 2 o más piezas en boca no adyacentes afectadas. O sea, profundidad del sondaje mayor o igual a 4 milímetros. Sangrado del sondaje. Pérdida de la lámina dura vista en la radiografía. Evaluamos interdentalmente a nuestro paciente y hay 2 piezas o más no adyacentes, puedo decir que tiene periodontitis. Si solo es una, no puedo decir que es periodontitis. ¿Okay? Otro dato. Si tienen pérdida de inserción clínica en las caras libres, ya sea vestibular o lingual, mayor o igual a 3 milímetros, ¿se acuerdan del 3 que habíamos conversado? 3 más alto, ya, por eso es igual a 3. Más de 3 incluso, no 3. Ahí tengo que yo evaluar. Si tengo pérdida de inserción clínica en las caras libres, en 2 o más dientes con profundidad de sondaje mayor de 3 o sea 4, también es periodontitis. No se duerman. Se duerman, ¿vale? Una cosa que te van a perder, ¿ah? Muy bien. Entonces, si yo tengo 2 piezas o más afectadas, puedo decir que mi paciente tiene periodontitis. Traigan su caramelito, no hay problema, yo no me molesto si tomo su caramelito, después de sale caries. Miren acá, es lo que les estoy repitiendo a cada rato. Espero que en clínica, cuando les toque con su docente de periodoncia, se luzcan y digan todo. Ya se identificaron el paciente con periodontitis. Tiene que tener estas características y tengo que evaluar 2 piezas o más por los problemas interproximales o vestibulares y que no estén adyacentes. ¿Okay? La progresión de la enfermedad periodontal está muy bien explicada en la clasificación del 99 y mejor explicada en esta nueva clasificación. Progresión. ¿Dudas? ¿Qué pasó? ¿Han visto ese paciente? Progresión. La progresión de la enfermedad periodontal puede estar relacionada a algo agresivo. Si ustedes recuerdan, la clase pasada yo les mencioné periodontitis agresiva, que estaba relacionada a una bacteria. Agrégate bacteria actinomyces comitan. Muy bien. Esta enfermedad agresiva actualmente la vamos a ver en los estadios y grados. Muy bien explicada. Y si empezamos a ver la periodontitis actual que ustedes deben manejar, van a diagnosticar a sus pacientes como periodontitis en estadios y grados. Los estadios vamos a ver que tienen gravedad, complejidad, extensión y distribución. Entonces yo ya sé, el paciente tiene periodontitis, ya sé identificar, tiene profundidad sondaje de 4 o más, sangra del sondaje, pérdida de la lámina dura y la radiografía. Son 2 piezas no adyacentes con problemas. Bien, tiene periodontitis. Ahora quiero saber en qué estadio está y qué grado es. Los estadios, entonces, este cuadro, vamos a poder identificar, como les mencioné la clase pasada, de acuerdo a la pérdida de inserción clínica. ¿Se acuerdan ese valor que empezamos allá? De 1, 2, de 3, 4, de 5 a más. Muy bien. Los estadios entonces van a estar dados por la pérdida de inserción clínica. De acuerdo al valor que yo haya, puedo decir que es un estadio 1, 2, 3 o 4. Si yo tengo una pérdida de inserción clínica de 1 a 2 milímetros, es estadio 1. Si tengo una pérdida de inserción
evaluación clínica de 3 a 4 es estadio 2. Y si es más de 5 o 5, es 3 o 4. ¿Cómo yo diferencio 3 o 4? Con la cantidad de piezas que perdió mi paciente. Aquí en el cuadro está, solo que no se logra leer. Si mi paciente perdió hasta 4 piezas promedio, estadio 3. Si perdió más de 5 piezas, estadio 4. También la pérdida radiográfica me da la gravedad. Si radiográficamente, como dice el cuadrito ahí, la pérdida es de 10 al 15% promedio, vamos a tener un estadio 1. Si tengo del 15 al 33%, es un estadio 2. Y si tengo más del 33%, o sea, ya casi la mitad de la pérdida ósea radiográfica, puede ser un estadio 3 o 4. Yo en mi paciente voy a tener esta tablita a mi costado para diagnosticar en qué estadio está. Tranquilos, no es necesario que se lo memoricen aún. Están empezando, pero de aquí a un tiempo les aseguro que la práctica les hará muy rápido identificar qué estadio es su paciente. La complejidad también está dentro de la gravedad de la periodontitis. Esta complejidad lo podemos encontrar en el sondaje. Miren, estadio 1 hasta 4 milímetros. Estadio 2, un sondaje hasta 5 milímetros. Estadio 3, cuando ya tengo 6 milímetros a más. Datos de poco a poco irán viendo en sus pacientes para identificar qué estadio es. Me comentaron que no han tomado radiografías todavía, ¿no? En las radiografías, identificar problemas periodontales es muy sencillo. Clásicamente podemos ver pérdida de la lámina dura, reabsorción ósea horizontal y vertical, compromisos de la furca, todos saben eso de aquí, como hoy día les preguntaron qué sonda se utiliza para la medición del efecto de furca. Aves, claro que sí. Ahora, si yo tengo un problema de furca, miren lo que voy a decir en este momento, va a ser un punto de quiebre para empezar a diagnosticar los grados. ¿Ok? Cuando ustedes ya identificaron el estadio de su paciente, pasan a los grados. ¿Qué grado será mi paciente de periodontitis? ¿Grado A, grado B o grado C? La furca es un punto de quiebre para saber qué tipo o qué grado es el paciente. Aquí está el cuadro un poquito más en zoom, de lo que hemos estado hablando, tanto de los milímetros de inserción clínica, tanto de la pérdida ósea radiográfica y de la pérdida dental de las piezas, para saber, en caso de estadio 3 o 4, la importancia de la cantidad de piezas perdidas por periodontitis se tiene que tener en cuenta. Si ustedes tienen un paciente que tiene un remanente radicular en boca, el cual está diagnosticado para extraerse, se contabiliza como pieza perdida para el diagnóstico. Repito, si ustedes tienen un remanente radicular en boca que está diagnosticado para extraerse, se va a contar como pieza perdida, así está en boca, para dar el diagnóstico periodontal. ¿Ok? Ese dato es muy importante. Tengo un paciente periodontal con muchas piezas perdidas, a simple vista ya podría decir que o es estadio 3 o estadio 4. No hay otra. No me vengan que esto es estadio 1. No hay forma. De frente, veo un clínico, un paciente así, estadio 3 o 4. ¿De qué depende? De la cantidad de piezas perdidas para empezar a direccionar el estadio. Y la complejidad, ya hemos hablado del sondaje principalmente que tienen que tener ustedes en mente. ¿Ok?
La extensión y distribución está clarísimo. En periodontitis igual que en gingivitis, hasta 30% de las piezas presentes afectadas es localizada. Más del 30% de las piezas presentes afectadas, generalizada. Grados. Ya identifiqué los estadios, de aquí no vamos a quedar en grados, y ya son las 9, casi las 9. Grados. A ver, los grados, vuelvo a repetir, nos van a dar lo que es la progresión de la enfermedad, la agresividad de la enfermedad. Es decir, aquí voy a saber lo que antes se llamaba crónico, voy a saber en qué grado es lo crónico. Lo que antes se llamaba crónico, vamos a ver si es en un grado B. Lo que antes se llamaba agresivo está en un grado C. ¿Por qué? En crónico dijimos que la cantidad de biofilm está relacionado con la pérdida de soporte periodontal. O sea, un paciente que tiene gran cantidad de sarro, gran cantidad de biofilm, está muy relacionado con la pérdida de soporte, o sea, con las bolsas periodontales. Y en lo agresivo, el paciente tiene muchos bolsillos, mucho sangrado, movilidad, pero no corresponde a la cantidad de biofilm que tiene el ojo. Es un paciente que viene muy limpiecito para que se le muevan los dientes. Y de sangre. Y de profundidad sondaje de 5 o 6 milímetros. Ese paciente era el paciente de periodontitis agresiva. En la nueva clasificación está en el grado C. ¿Okay? Y el paciente crónico está en el grado P. Todo paciente que ustedes vean en la clínica, por defecto, van a decir que es grado B. Por defecto. Analizan el cuadro y de acuerdo a lo que puedan encontrar, pueden migrar a grado C o a grado A. Entonces, todo paciente por defecto en clínica lo van a mencionar como grado B. Evalúan su cuadrito, lo vamos a mencionar ahorita, y puede pasar a grado C o a grado A. En grado A, por ejemplo, la evidencia directa me va a decir algo que muy probablemente no lo tenga. Tienen que tener radiografía de sus pacientes de 5 años atrás. Lo comprobaron, ¿verdad? Y que comparen en la actualidad y haya pérdida de inserción, pérdida de soporte periodontal de 2 milímetros o menos de 2 milímetros, diría que es grado B. Y si tiene más de 2 milímetros en los últimos 5 años, sería grado C. Un poco complicado hallar eso. Otra cosa que pueden evaluar para decir qué grado es, que es mucho más fácil, es lo que venimos hablando con la parte sistémica. Si es diabético, evalúo el resultado de mi hemoglobina glicosilada y si el valor me sale normal, que es hasta 6 milímetros, hasta 6, el valor de 6 en hemoglobina glicosilada es normal, podría decir que es grado A. Si el valor de la hemoglobina glicosilada me sale menos de 7, entre 6 y 7, puedo decir que es grado B. Y si me sale 7 más de 7, el paciente diabético no está controlado, es un grado C. Si el paciente es fumador, cigarrillo, ¿qué tiene el cigarrillo? ¿Qué componentes dijimos que tiene el cigarrillo? Nicotina, ¿qué más? Alquitrán. ¿Qué provoca la nicotina y el alquitrán en el organismo? Fuerte, fuerte. Necrosis puede ser. Recesiones también puede ser. A nivel celular. Melanosis también. Vamos a la parte de periodontitis. La nicotina y el alquitrán va a provocar vasoconstricción periférica. El paciente fumador sangra poco. Son zonas terminales las encinas. El paciente fumador tiene vasoconstricción periférica, alteración de los polimorfos nucleares, los que están relacionados con la
grado C. Vamos a evaluarlo. Y algo que tienen que tener en cuenta ustedes. Fenotipo, en cuanto a la herencia indirecta. Pregunta de examen que no se la voy a responder hoy. Quien quiere escuchar si la saben, porque lo deben saber, porque ya han llevado biología, imagino. No han llevado biología, sí, ¿no? O algo parecido. ¿No? ¿No? ¿Todos a Martín? ¿Cuál es la diferencia entre biotipo y fenotipo? Delegado, sorprende. Es lo que ves. Lo dijo bajito, bajito, pero correcto. El biotipo tiene que estar relacionado con algo médico, con algo que venimos con él y que no se altera. En cambio, el fenotipo puede ser alterado. Lo que vamos a ver entonces, la encía, le diríamos biotipo gingival o fenotipo gingival. Fenotipo. Fenotipo gingival, porque por injertos conectivos, haciendo cirugía de encías, yo lo puedo modificar. A un fenotipo delgado o fino lo puedo transformar en grueso. Entonces, esa modificación hace que la nueva clasificación nos diga no usemos más biotipo, sino fenotipo. ¿Qué? Muy bien. Y el fenotipo está en lo que se acaba de mencionar en el comienzo de clase, la cantidad de biofilm relacionando a la enfermedad periodontal. Si tengo mucho biofilm y tengo buena o gran cantidad de pérdida de soporte, es un grado B. Si tengo poco biofilm, pero mucha pérdida de soporte, es un grado C. Bueno, ahí nos vamos a quedar para que se vaya en clínica, continuamos la siguiente semana.